3. Se había desplegado un operativo importante. 3 coches patrulla, 2 con distintivos del departamento local y uno de la policía estatal, un sedán gris camuflado, una ambulancia de la oficina forense del condado y un todoterreno negro para el equipo. Pero Sloan observó cómo los 2 buceadores se preparaban para sumergirse en el río. Hacía un día espléndido, cálido, soleado, con una ligera brisa que acariciaba los árboles, y el río centelleaba bajo la luz de la mañana. Los buceadores se tomaron su tiempo para equiparse. Sloan pensó que tenían el aspecto de un par de gladiadores armándose antes de saltar a la arena del Coliseo. Imaginó una variante de su antiguo juramento: los que buscan a los muertos te saludan. Una vez se hubieron enfundado los gruesos trajes negros de neopreno, se adornaron con muchos cinturones de lastre y empezaron a comprobar el equipo de respiración de sus botellas. Vio que los 2 hombres escudriñaban el mapa del río y oyó que hablaban sobre las corrientes y el flujo y especulaban por dónde empezar a peinar la zona. Sloan se quedó a un lado, apoyada en su coche. Uno de los agentes uniformados se acercó a ella. Era joven, más o menos de su edad. «Señorita Connolly, no hace falta que esté aquí», dijo en voz baja. Sloan pensó que tenía una voz bonita, muy musical y calmada. «Esta clase de búsqueda puede durar 5 minutos o una eternidad. ¿No preferiría estar en otro sitio? La llamaremos en cuanto sepamos algo». Sepamos algo. Significaba: encontraremos el cadáver de su madre. «Si no estorbo», respondió Sloan, «me gustaría mirar un rato». «Como usted quiera», repuso el agente. «Pero quiero advertirle que, a veces, cuando se recupera un cadáver del agua después de cierto tiempo, puede resultar bastante perturbador». Sloan asintió. Observó cómo volvía a la orilla del río y ayudaba a uno de los buceadores a hinchar la bolsa neumática de 2 plazas. Otro policía se sumó a ellos para ayudar a los buceadores a botarla al río, mientras que un tercero sujetaba una cuerda amarrada a un extremo. Cuando la balsa se adentró en el río, los 2 buceadores se ajustaron las máscaras y siguieron. Sloan los vio desaparecer bajo la superficie negra del agua. Y esperó. 1 hora como mínimo. Nada. Los buceadores se tomaron un descanso. Vio que bebían café y hablaban con los demás policías. Después volvieron a equiparse y se sumergieron de nuevo en el río. Otra hora. Nada. Esta vez, cuando salieron y se quitaron las máscaras, vio cierta frustración en sus caras. Poco después llegó un segundo equipo de buceadores. Se apiñaron todos alrededor del mapa y el primer equipo cedió su lugar al segundo, que se deslizó bajo la superficie del agua del mismo modo. Esperó otra hora. No hablaba con nadie, aunque de vez en cuando pilló al policía joven mirándola. Unos minutos después apareció uno de los buceadores. Había sacado una maltrecha prenda de ropa empapada y enlodada del fondo del río. Sloan vio que el buceador se le entregaba a un agente uniformado, que la extendió sobre el capó del coche camuflado. El joven policía se acercó entonces a Sloan. ¿Han encontrado algún tipo de chaqueta? ¿Querría echarle un vistazo por si la reconoce? Sloan se percató de que era poco probable que pudiera identificar una prenda del guardarropa de su madre, pero siguió al joven policía hacia el vehículo. Ninguno de los demás policías que estaba ahí dijo nada mientras ella miraba la chaqueta. A pesar de que el fango del río la cubría y las ramas sumergidas la habían rasgado, distinguió una parca acolchada de 2 colores, rojo y negra, más adecuada para las temperaturas del invierno. Empezó a decir el joven agente, pero Sloan lo interrumpió. «Sí, no, lo siento. Es la clase de prenda que vestiría, pero no puedo afirmar que recuerde haberla visto llevando nada parecido. No estoy segura de...». Se detuvo ahí. «Muy bien», intervino el joven agente. «¿Está diciendo que puede ser?». Sloan asintió. «Muy bien, seguiremos buscando. Al río llega todo tipo de cosas, por lo que no es extraño que los buceadores encuentren algo que no tiene ninguna relación. Creo que llevará un rato».
Dirigió la vista hacia el curso del agua. En ese punto el río medía unos 100 metros de anchura. Sacudió la cabeza y repitió: no hace falta que esté aquí, de verdad. Sloan decidió que tenía razón. Ya me llamarán si encuentran algo más, quiero decir. O quizá para tenerme al corriente, por favor. Por supuesto. ¿Está aquí con algún amigo o amiga, algún familiar? ¿Alguien que le ayude y le haga compañía? No, contestó Sloan. Nadie. Enfiló con el coche el estrecho camino de entrada y contempló la casa, pequeña, de 2 plantas y muy modesta, retirada de la calle, con la fachada tapada por árboles y la parte trasera oculta tras una extensión de bosque frondoso. No quería entrar, aunque sabía que tenía que hacerlo. Todavía era de día, pese a que ya era tarde, por lo que las primeras sombras de la noche avanzaban sigilosamente por el barrio. Dentro estaría a oscuras, y se imaginó que no podría ser tan sombrío como su estado de ánimo. Creía que estaba actuando robóticamente, como una especie de Sloan cibernética de ciencia ficción, y que la Sloan real estaba en la universidad dando alegremente los últimos toques a lo que sabía que sería un proyecto premiado. Imaginó que esa Sloan era felicitada por sus compañeros universitarios envidiosos y un profesorado orgulloso. Era probable que Sloan encontrara un nuevo novio que la respetara. Esa Sloan tendría muchas ofertas de trabajo y oportunidades profesionales apasionantes. A esa Sloan le haría ilusión cada nuevo día, porque esa Sloan solo vería posibilidades ante ellas. Pero esta Sloan falsa, irreal y sucedánea tenía que entrar mecánicamente en la casa donde había crecido y de la que se había esforzado tan diligentemente para huir. La casa que había esperado no volver a ver jamás. No sabía muy bien por qué tenía que hacer aquello, pero parecía formar parte de todo lo que estaba pasando. Como fuera, las sombras parecían estar intentando envolver el interior de su casa. Alargó la mano hacia un interruptor, pero la dejó suspendida en el aire. El interior gris se acercaba más a su estado de ánimo. La invadieron los recuerdos, repeticiones de imágenes de su pasado que la ametrallaban. El fantasma de Sloan, pensó. Se vio sentada a la mesa de la cocina cenando con su madre. La excentricidad de ella y su irresistible necesidad de aislamiento parecían aligerar cada recuerdo que le venían a la cabeza. Recordaba docenas de veces en las que había aspirado a ser normal, típica o corriente, como todos los demás niños de su colegio. En cada patio, en cada equipo y en cada aula, y su madre se había interpuesto. Recuerda, Sloan, somos solamente tú y yo. Siempre seremos solamente tú y yo. Juntas estamos seguras. Ese había sido el mantra de su madre. Y si su madre necesitaba estar sola y aislada, mantenerse apartada y ser distinta, al final Sloan había acabado apoyando su locura. Se volvió un poco como su madre, convirtiéndose en una persona solitaria a lo largo de todos los momentos del crecimiento en que la soledad resultaba dolorosa. Nada de quedar con las demás chicas y quizá con algunos chicos en el centro comercial el sábado por la noche. Ningún ramillete de camino al baile del instituto. Había dejado el fútbol, que la situaba en un equipo, para dedicarse al cross. Soledad. Eventos en los que su madre podría mantenerse separada de los demás padres, oculta mientras veía correr a Sloan. De la entrada pasó a la cocina. Vio el móvil en la mesa. Vio cómo el inspector le había dicho que todo estaba limpio. Ordenó y guardó. Eso la sorprendió. A su madre le encantaba el caos. Detestaba limpiar. No le gustaba que todo estuviera demasiado organizado. Preferiría el desorden. Lo contrario de mí, pensó Sloan. Siguió deambulando por la casa. Todo estaba ordenado. Las cosas estaban en su sitio. Las cosas estaban limpias. Era como recorrer un museo cuidadosamente conservado. Revisó los estantes de la cocina. Las latas estaban alineadas con precisión militar. En la nevera había solo una botella de zumo de naranja y un brick de leche. Ninguno de los dos caducados. Fue al cuarto de baño contiguo al dormitorio de su madre. El tubo de dentrífico enrollado cuidadosamente desde la parte inferior.
el cepillo de dientes en su soporte, el cepillo sobre la encimera. Abrió el armario del baño. Sabía que su madre tenía problemas para dormir y había obtenido una receta de Zolpidem. Había un frasco de pastillas de ese fármaco en el primer estante junto con las vitaminas que su madre tomaba rutinariamente. Estaba lleno. Sloan fue al dormitorio de su madre, echó un vistazo alrededor intentando ver si faltaba algo. El guardarropa lleno. Alguna que otra joya dispuesta sobre la cómoda. Un ejemplar de una novela de John Fowles junto a la cama. Reconoció una fotografía enmarcada de las dos tomadas cuando ella tenía unos 11 años. No vio nada que recordara fuera de lugar, pero hacía años que no estaba en aquella habitación, por lo que no podía estar del todo segura. Nada de lo que veía tenía sentido, y entonces pensó que tal vez no lo tenía. Al principio pensó que si su madre hubiera sido presa de una desesperación suicida y hubiera acabado desmoronándose, sumida en un profundo dolor psicológico en el suelo de la cocina, sollozando en el dormitorio en medio de una agonía emocional, incapaz de dormir, incapaz de comer, incapaz de funcionar, la lógica le decía que la casa habría estado en un caos parecido. Tendría que haber estado todo patas arriba, de modo que la casa reflejara la agitación de su madre. ¿Quién se molesta en limpiar el retrete cuando va a suicidarse?, se preguntó a sí misma. Inspiró con fuerza antes de responderse. Quizá todo el mundo. Y siguió pensando. Quizá se había decidido y lo estaba dejando todo en orden, dejándolo todo limpio y ordenado antes de morir. Recorrió despacio el pasillo hasta detenerse delante de la habitación donde había crecido. Alargó la mano hacia el pomo de la puerta y se detuvo. Por un instante se sintió como si fuera a abrir una puerta a su pasado, cuando todo lo demás de su vida señalaba su futuro. Una voz en su interior le insistía que se marchara de inmediato, volviera a subir al coche y se dirigiera a toda velocidad a su piso, a la universidad y a su vida. Ignoró todo eso y abrió la puerta. Su cuarto estaba tal como lo recordaba. Una estantería con sus antiguas lecturas, desde La casa de la pradera y Belleza negra hasta El guardián del centeno y Grandes esperanzas. También había un ejemplar de la autobiografía de Frank Lloyd Wright, junto con la edición del libro de Vincent Scully sobre la arquitectura y el urbanismo de Estados Unidos. Le sorprendió haber dejado esos libros ahí cuando se marchó de casa 6 años atrás. Echó un vistazo alrededor de la habitación como si alguien pudiera ver una presentación de recuerdos. Una cama individual contra la pared, una colcha floreada de vivos colores azul y amarillo, cojines, uno adornado con corazones y un osito de peluche. En una pared estaba colgado el póster de una película de reproducción del famoso Abrazo de Clark Gable y Vivien Leigh, En lo que el viento se llevó. A su madre le encantaba esa película. Sloan nunca la había visto. Había un pequeño escritorio de madera con una lámpara sencilla en un rincón y un crucifijo de madera tallado encima de él en la pared. Recordaba haber estado muchas horas sentada ahí. Abrió el cajón superior derecho. En el fondo había una foto de un chico por el que estaba colada en el instituto, pero con el que no había hablado. Estaba donde lo había dejado. Y vio el regalo de cumpleaños. Era una caja envuelta en un papel alegre, no mucho más grande que una caja de zapatos, pero un poco más baja y ancha. Estaba en el centro de su cama. Bajo ella vio un sobre de papel manila. Tanto el regalo como el sobre llevaban su nombre escrito con letras gruesas. Le sorprendió que el inspector no hubiera detectado el sobre. Por un instante quiso dejarlos ahí. Se dijo a sí misma que no tendría que tocar nada, como un policía que llega a la escena de un crimen. Se sintió un poco como una investigadora intentando controlar arriesgadamente sustancias mortíferas, como si un desliz y un frasco roto al caerse fueran a liberar en el aire una plaga mortal parecida a la ébola. Estuvo a punto de dar media vuelta, pero se detuvo. Se dio cuenta que si no averiguaba qué era lo que su madre le había dejado, eso la roería durante años.
Una parte de ella creía que tendría que dejárselo a los agentes de policía para que pudieran analizar minuciosamente lo que fuera. Imaginó que lo tratarían como la brigada de artificieros hace al desactivar un artefacto. Entonces, casi temerariamente, alargó de repente la mano, tomó el regalo y el sobre. Se los puso bajo el brazo. Se marchó de su cuarto y cerró la puerta. Bajó corriendo la escalera, cruzó el salón y salió por la puerta principal. A medio camino del coche sintió náuseas, y las arcadas lo obligaron a agacharse. El mundo daba vueltas a su alrededor. Estaba mareada. Creyó que vomitaría, pero no fue así.